Ajá, don Jimmy, hombre, permítame saludarlo después de tanto tiempo Días que lo grabamos. sí, sí, de no tener estas conversaciones amenas que me imagino que nuestros seguidores frecuentemente nos están viendo. Bueno, sí, han habido muchísimas consultas y también nos han preguntado mucho por qué hemos estado tan ausentes, ¿verdad? Bueno, De las redes. eso dejaremos la respuesta para después. Pero entrando ya en tema, Jimmy, vos sabes que en estos días que estuvimos allá en la zona de Guanacaste viendo varios proyectos, tuvimos preguntas, sobre todo una pregunta interesante de un par de técnicos, que es, ¿qué debemos de hacer o cómo hacemos para seleccionar un evaporador? Y de verdad que me llamó la atención. Sí, es muy interesante, Harold, porque en aire acondicionado y en refrigeración hay diferentes aristas con las cuales nosotros podemos seleccionar un evaporador. Seleccionar un evaporador no es solamente por lo bonito que se ve, no es porque es el que está de moda o porque es el que creo que se ve más bonito con el entorno. Ajá, ¿Verdad? Hay una serie de parámetros que tenemos que tomar en cuenta que ciertamente son muy, muy puntuales. correcto. Y ahora que decís puntuales, bueno, pues mi área es el aire acondicionado, en refrigeración es igual, de puntual o es más puntual o es más flexible. Puede ser que tal vez en refrigeración sea poco más puntual porque podemos generar mermas, maduramientos, eh, deshidrataciones indebidas o acumulación de hongos indebidas si colocamos un evaporador que no es el adecuado. Pero los evaporadores en refrigeración son, el funcionamiento es igual o similar al de un aire acondicionado. Sí, pero vamos a ver, te voy a poner un ejemplo. Si tenemos un cuarto en el cual tenemos hongos, para poner tu ejemplo, Ajá. vamos a mantener hongos. Entonces, los hongos necesitan una humedad relativa muy específica y un caudal de aire muy específico para que las esporas no se difuminen por todo el salón, para que ese aire en exceso no deshidrate el hongo y que los valores de humedad no se suban mucho, porque el hongo, a pesar de que le gusta mucho la humedad, si se excede la humedad de los valores, hace que el hongo se desarrolle muy poco. Si es muy poca la humedad, hace que el hongo no crezca. Entonces, y hay hongos que atacan al hongo también, ¿verdad? Entonces hay que seleccionar un evaporador que tenga el flujo adecuado, un volumen que me pueda ayudar a mantener un volumen de deshumidificación adecuado y también que me dé la temperatura adecuada en torno al área. Ok, o sea, eso quiere decir que de verdad que sí es mucho más específico que un aire acondicionado, exceptuando que sea un evaporador para un quirófano, por ejemplo. Ah, sí. Que sí, que ahí son especificaciones muy, muy, muy cerradas, ¿verdad? Ujú. Porque obedecen a una norma. Y igualmente son tan cerradas como las de refrigeración, por lo que estamos Sí, viendo. correcto, digamos, Harold. Hay aspectos importantes a tomar en cuenta cosas tan sencillas como la altura del cuarto. Ajá. La altura del cuarto, el proceso que va adentro, no es lo mismo si yo tengo un cuarto de mantenimiento congelado a un cuarto de congelación, que parecen muy parecidos los términos, pero no son iguales. La velocidad en la cual yo tengo que llegar al punto establecido de temperatura final es también que lleva un valor muy importante, porque me va a determinar cuánto caudal de aire tengo que entregarle yo al producto y en qué parte lo puedo disparar, ¿verdad? Ajá. Si el cuarto es muy bajo, tengo que tomar en cuenta que el producto, el aire pase por arriba, que tenga muy buen retorno, que el producto no se dañe, no se deshidrate, no se marchite, porque hay muchos detalles en ver. Eh, Cosas importantes, como decirle que si estamos en una sala de procesos, hay que saber exactamente cuántas personas hay, conocer el layout de cómo va a estar la distribución adentro para determinar el aire, en qué direcciones va a pasar para que no le pegue a la gente directamente. Ok. Porque la sensación térmica aquí también es un papel importante. Entonces, eso es parte de la selección de un evaporador. Ok, sí, sí. Y vamos a ver en detalle la selección dependiendo de los casos. Sería muy interesante si usted, suscriptor, tiene alguna aplicación en específico y quiere que hablemos de una selección de evaporadores, pues sería interesante poderles compartir nuestro conocimiento y nuestro criterio técnico. Jimmy,
pregunta que ahora hablabas entre que no tiene nada que ver con el evaporador, pero sí creo que es importante aprovechar que estamos en este tema. El cuarto de congelado y el cuarto de mantenimiento Congelado. de congelado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A la hora que seleccionamos un evaporador, para seguirnos sobre el tema, a la hora que seleccionamos un evaporador, ese evaporador tiene que tener la capacidad, ¿verdad? Porque en uno vamos a tener temperaturas positivas a negativas, ¿verdad? Ajá. Que es en el de congelar. Ajá. Y en el otro vamos a tener temperaturas que entran negativas y se van a mantener negativas, o sea, sería carga muerta. Uh-huh. Pero hay que tomar en cuenta separación de aletas, número uno, porque si es un cuarto para congelar y el producto viene muy cargado de humedad, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos que son importantes a la hora de seleccionarlo, hablar con la gente digamos, si fuera una planta de procesos, si yo tuviese que congelar una fruta, ¿en qué velocidad tengo que yo pasar esa fruta para evitar que a la hora que se comience a bajar la temperatura, que los cristales que se comienzan a formar adentro, cuando se comienza a congelar la fruta, no rompan las hebras de la fruta o las paredes de la fruta y se me deforme? Entonces yo tengo que seleccionar un evaporador que tenga un caudal muy grande, que tenga una separación suficientemente grande entre aletas, primero para que me dé buena transferencia y segundo para que no se me forme hielo, Ajá. ¿verdad? Que eso es muy importante. Y también ver el tiro, ¿verdad? Ver qué tan largo es el cuarto en el que estoy. El tiro es algo muy, muy importante. Entonces, si tengo un cuarto de 10 metros, ojalá que mi evaporador cubra esos 10 metros, ojalá un poquito más, Ajá. ¿verdad? Entonces, son aspectos muy importantes. A la hora que yo tengo un cuarto de mantenimiento congelado, como la carga es muerta, o sea, ya otro sistema de refrigeración hizo el desgaste y yo lo que tengo que hacer es mantenerlo, entonces la separación de aletas no es tan importante, pero sí una muy buena distribución de aire. Pero aquí estamos hablando de volumen, no velocidad. Ok. ¿Verdad? Entonces, son aspectos importantes saber. La altura del cuarto, que tanto lo tengo que separar de la pared. Hay algo importante en estos dos escenarios. En esos dos escenarios vamos a ver que los evaporadores tienden a estar un poco separados de la pared. E incluso en los cuartos de mantenimiento congelados, en algunos casos, en algunos casos encontramos los evaporadores casi al centro. Y lo que estamos es optimizando que todo el aire que esté entrando por la parte de atrás utilice la pared total del evaporador, o sea, que pase por todo el aletado completamente. Si yo tengo un evaporador que está muy cerca de pared, el flujo de aire va a ser muy rápido, entonces la parte de abajo del evaporador no me está trabajando. Si yo tengo un evaporador que está muy largo, el aire va a entrar tan lentamente que la parte de arriba no la voy a utilizar. Entonces yo tengo que ir jugando con la separación. Y esos son aspectos importantes, porque eso me va a determinar qué tan eficiente va a trabajar el evaporador. Como le digo, siempre de la mano con el tiempo, siempre de la mano con la temperatura. Pero esa selección la hacemos en base a la experiencia o un software Bueno, hay varios o el criterios. fabricante. El fabricante nos da algunos parámetros, ¿verdad? Pero el fabricante, valga la redundancia, hace un producto que yo tengo que adaptar a una necesidad. Entonces yo tengo que ver la necesidad, porque, bueno, yo podría decirle al fabricante que me fabrique un evaporador específicamente para esto, pero es exactamente lo mismo. Yo tendría que decirle a qué velocidad tengo que refrigerar, cuál es la temperatura de entrada, cuál es la temperatura de salida, cuál es mi diferencial de temperatura, qué humedad quiero en el cuarto, qué temperatura tengo externa, qué volumen tengo que manejar, qué producto tengo que manejar. O sea, todos los datos que yo debería hacer en mi cálculo, se los tengo que pasar al fabricante para que el fabricante me diga, en base a su carga térmica, la necesidad con todos los detalles que usted me dio es este modelo. Si existiera, y si no, hay que fabricarlo. A medida, sí, así como sucede en aire acondicionado. Correcto. Que a veces hay que especificar y el fabricante le dice, es esto. Es esto, o si dependiendo no, de las CPMs o de los BTU o de las condiciones de humedad, que normalmente son ya los equipos, lo que hablábamos inicialmente, los equipos para procesos o equipos para cuartos limpios, equipos de cirugía. Porque, a ver, los evaporadores que normalmente conocemos en aire acondicionado, y pareciera que no, o sea, las especificaciones entre un evaporador, entre un piso cielo, un mini split, un cassette de una vía de 4 vías, tienen su porqué. No, eso es todo un mundo, Digamos,
bueno, mucho de lo que hemos compartido con el pasar del tiempo, es que en algunos casos yo le he comentado a usted y usted me dice, no, es que por la necesidad y el tiro de aire se necesita que el equipo sea este. Y a pesar de que yo tal vez elija un mini split, para ponerte un ejemplo, porque digamos que puede ser, el área es muy larga y el mini split, como me has explicado muchísimas veces, no me va a dar ese tiro tan largo, Correcto. ¿verdad? Pero sí, ciertamente en aire acondicionado la selección es también Bien, muy muy, delicada. muy importante, sí. Sí, sí, porque a veces encontramos errores tan básicos digo yo, básicos, o poco operativos sería la palabra, como colocar un cassette, sea de una vía de 4 vías por encima de los 6 metros. Ah, ok. Eso es muy interesante. Y no solamente eso, también el aspecto de qué tanto, vamos a ver, si el cassette está en el entrecielo, o sea, que está a nivel Correcto. de cielo, o si él está expuesto, Puesto. Ajá. ¿verdad? Si él está expuesto, también hay que calcular cuánta distancia hay entre el tiro al aire y el cielo para ver cuánta bolsa de aire caliente se me va a quedar atrás. Correcto. Sí, sí. Todo esto lo vamos a ver con mayor detalle. O sea, el día de hoy vamos a hacer nuevamente la introducción de cuál va a ser el tema a tratar en las próximas charlas. Creemos que es un tema importante y no menos relevante que cuando hablamos de aceites para refrigerantes o cuando hablamos de carga térmica. Es un punto bien importante a tener, a tener en cuenta, Jimmy. Bueno, hagamos la tarea. En la siguiente vamos a hablar de algunos detalles importantes a la hora de elegir el evaporador en un escenario X. Okay. ¿Verdad? Para no hablar tan abstracto, sino nos vamos a traer un escenario ya determinado para poder traerlo y con suerte nos podemos traer un evaporador y tenerlo por acá para que a la hora que estamos trabajando, trabajemos en uno y después posteriormente podemos traernos un equipo de aire acondicionado también que veamos algunos aspectos importantes, que el por qué se tiene que seleccionar ese evaporador y por qué no se debería seleccionar ese evaporador. Ok, ok. Sí, audiencia, quedamos pendientes de las consultas, ahí en la caja de los comentarios, lo que quieran saber más al respecto de este tema súper interesante. De verdad que la pregunta causó impacto, como dicen, por lo que en este momentico hemos hablado y todavía hay muchas dudas. Como siempre, ha sido un gusto y nos vemos pronto. Nos vemos.